Y de hecho vamos a ver eso. Si usted va a estudiar un poco de historia, le van a referir con las diferentes civilizaciones que han existido a lo largo del tiempo, que se han visto diferentes formas de gobernar a los pueblos. De hecho, si usted conoce un poco de eso, eh, algunos conceptos que vamos a ver van a ser muy, ¿cómo se dice? Muy claros para usted. Porque en teoría debería de gobernar Dios el hogar cristiano, pero muchas veces no es así. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, la semana pasada nos enfocábamos en que debe de haber un orden, ¿sí recuerda? Espérame, es que me dio sed, ¿no? Porque es un buen de calor, ¿no? Sin orden, ¿qué hay? Un desorden. Muy sabio esa palabra. Y llega un caos donde no hay orden, ¿no? Recuerda, le decía el ejemplo de un hospital, por ejemplo, que no hay un orden. ¿Qué va a suceder ahí? Pues un caos. ¿Y qué hablábamos del orden dentro de la familia que nos va a llevar a pensar en un funcionamiento? Eso es lo que debemos de entender. El orden dentro de la familia nos llevará a pensar en un funcionamiento adecuado. Gracias. Y ese funcionamiento, por lo tanto, lleva a un orden, ¿verdad? Estamos entendiendo, pero debemos de entender que este orden debe de estar establecido en la palabra de Dios. Un funcionamiento adecuado. Es decir, debemos ir entendiendo esto, que ahorita lo vamos a hablar más adelante. Debe de haber una estructura, una forma. Claro, las personas que no han entendido que debe de existir orden en su vida, eso les causa un conflicto. Porque si no, o sea, esto, ¿cómo crees que una familia tenga casi, ay, que vas a poner aquí el organigrama familiar, eh, pero debemos de entender, para que haya un funcionamiento adecuado, debe de haber un orden y debemos de establecer orden en base a la palabra de Dios. Si no, estamos en un desorden, aunque ese desorden hasta cierto punto nos funcione. Ese es el peligro de esto, ¿no? Que a veces el desorden en el que vivimos hasta cierto punto nos mantiene medio ahí, ¿no? Que no nos estemos ahogando. El problema es que no va a ser suficiente, y cuando venga el momento de prueba, de adversidad, como no hay verdaderamente un orden establecido, pues ahí se van a ver todas nuestras debilidades y no vamos a poder afrontar la situación que se está viviendo. Es decir, cuando estamos en un desorden, pareciera que no es tan malo mientras las cosas estén bien, pero realidad, todos sabemos, en este mundo, en este tiempo, va a haber diferentes situaciones. Cada uno de nosotros, y como familia, también vamos a pasar por diferentes momentos. Momentos buenos, momentos malos. ¿Sí o no? Ustedes, muchos de ustedes tienen ya aún más años que yo de casados viviendo en una familia, saben perfectamente esto, ¿verdad? Que hay momentos buenos, momentos malos, momentos de felicidad, momentos de angustia, momentos de abundancia, momentos de escasez. ¿Y de qué va a depender que su familia vaya creciendo, vaya madurando, vaya dándole la gloria a Dios y vaya prosperando y esté la bendición de Dios sobre sus vidas? Bueno, de esto, de quién está gobernando el hogar. ¿Cuál es el orden que hay? ¿Cuál es el funcionamiento que hay dentro de la familia? Y si este orden, este gobierno y este funcionamiento está establecido en la palabra de Dios o está establecido en cualquier otra cosa, que es lo que también vamos a ver.
Hablábamos, recordando, orden hacía referencia, lo hablábamos la semana pasada, de colocar las cosas de una forma coordinada para su buen funcionamiento. Es decir, de colocar las cosas, o aquí específicamente a las personas, según un determinado criterio. ¿Y ese criterio quién lo iba a dar? Pues Dios. O sea, cada quien debe de estar en el lugar adecuado y correcto, conforme la voluntad de Dios, conforme Dios nos creó, conforme Dios estableció la familia, para que haya un buen orden, para que haya bendición, podemos entenderlo así. Ahora, primera pregunta, ¿piensa usted que habrá áreas en su vida personal y familiar en las cuales necesita entrar al orden de Dios? Le repito la pregunta, ¿piensa usted que habrá áreas en su vida, tanto personal como familiar, en las cuales necesita entrar usted al orden de Dios? Porque es importante esto. Cuando ustedes los que dijeron sí, o aunque no lo hayan dicho, lo pensaron, es una parte importante porque ahí es cuando empezamos a pedir ayuda, ¿no? Que es también una parte bien importante del carácter cristiano, no decir que todo lo tiene bien usted, que todo lo hace bien. Se nos ha enseñado, y creo ya algunas veces lo he comentado, que tú tienes que decir como cristiano, ¿no? Cuando te preguntas, ¿y cómo estás? Bien, en victoria, en gloria. Y nunca puedes decir, oh, pues hermano, pues estoy en una situación, estoy en una aflicción, estamos en una prueba. O sea, como que en algunos ambientes cristianos como que está prohibido decir eso, porque si dices tú eso, estás en pecado, o te falta fe, o cosas de esas, ¿no? Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, nos dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, nos lleva a que tengamos un corazón reverente, humilde delante de Dios. Entonces parte de esto, cuando vienen estas preguntas a nuestra vida, necesitas en ciertas cosas meterte al orden de Dios, es bueno reconocerlo. ¿Por qué? Porque ahí vas a empezar a pedir ayuda. Pero aquí el punto es que no vayas a pedir ayuda a la psicología o a los hombres del mundo, sino vayas a pedir ayuda a Dios. El problema es que decimos, necesito ayuda de Dios para entrar en ese orden, pero eso me va a confrontar. Lo primero que te va a exhibir es tu desorden. Y ahí es donde dices, ay, no, como que no, yo no soy tan religioso. No, o sea, sí soy cristiano, pero tranquilo, ¿no? Yo no soy pastor. Y vamos a entrar a un proceso donde Dios nos va a ordenar. Todo tiene un proceso para funcionar. Aún lo podemos ver en la naturaleza. ¿Usted conoce lo que es la fotosíntesis? El proceso de las plantas para generar oxígeno. Es un proceso. Para nuestro cuerpo asimilar alimentos también es un proceso. Por supuesto, ¿no? Y si no funciona algo bien, ¿qué sucede? Pues nos enfermamos, nos moriríamos si las plantas no producieran el oxígeno, ¿no? Si no funciona algo, por ejemplo, en todo el proceso para nosotros como nuestro cuerpo asimilar los alimentos, para tener energía, para tener fortaleza, pues necesita todo estar bien, porque si algo no está bien empiezan los problemas, las enfermedades, y ahora sí que tienes que ir al doctor para que te reparen, ¿no? Para que nuevamente te ajusten y todo funcione de una forma correcta, adecuada, para que se lleve este proceso. Desde estos ejemplos es lo que yo te quiero dar a entender, que es lo que también sucede y necesitamos entender en nuestra familia. Recordando, se necesita un orden, se necesita una estructura, que era lo que te decía en un principio, ¿no? Una forma de hacer las cosas. Lo podemos ver en toda parte en la que nos desarrollamos, ¿no? Usted ve, por ejemplo, las empresas, los bancos, los países necesitan una estructura para funcionar. ¿Sí o no?
¿Cuál es el principal problema aquí? La forma de gobierno o la falta de esta que hay en nuestra familia. Aquí nos vamos a una clase de historia de política para que me entienda lo que le estoy diciendo. Vamos a tomar 4 formas de gobierno básicas y vamos a llevarla en lo práctico a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia. La primera es la democracia. Se supone que vivimos en un país de democracia, ¿no? ¿Qué es la democracia? Un gobierno del pueblo, ¿no? Un gobierno del pueblo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en una democracia, cada miembro de esa organización tiene igual representación en tomar decisiones y en determinar la dirección de la organización. Eso es lo que es una democracia. En una democracia, cada miembro de esa organización tiene igual representación en tomar decisiones y en determinar la dirección de la organización. ¿Ok? Otra forma de gobierno, dictadura. Dictadura. Un gobierno dirigido por una sola fuerza. Dictadura, un gobierno dirigido por una sola fuerza. En una dictadura, una persona o un grupo pequeño de personas toman las decisiones y determinan la dirección de la organización. En una dictadura, una persona o un grupo pequeño de personas toman las decisiones y determinan la dirección de la organización. Otra forma de gobierno, anarquía. Anarquía, ¿qué es anarquía? Cada persona funciona independientemente. Anarquía, cada persona funciona independientemente. En la anarquía, cada individuo hace lo que él piensa que es correcto. En la anarquía, cada individuo hace lo que él piensa que es correcto y basa su autoridad en sí mismo. Y el último es teocracia. Teocracia. Un gobierno con Dios como su cabeza. Dios como cabeza es cuando se siguen las instrucciones de Dios. Es cuando se siguen las instrucciones de Dios y se permite que su palabra sea la autoridad. Y se permite que su palabra sea la autoridad. ¿Cuál cree que funcione? Ahora vamos a pasar a las familias, ¿no? Una democracia familiar. No funciona. ¿Por qué? Porque la familia es de Dios y Él debe de dirigirla. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es en un hogar la democracia? Pues cuando todos los miembros determinan lo que es lo mejor. Todos participan en las decisiones. Haga de cuenta.
lo mal que es esto. Imagínense un equipo de fútbol donde el utilitero tiene el mismo voz y voto que el director técnico, el de utilería. Él puede hacer los cambios que él quiera y también dirigir el equipo. ¿Usted lo creería correcto? Imagínese un hospital donde el encargado de archivos sea el que decida quién se opera y quién no. ¿Cómo sería eso? En el hogar aplica lo mismo. No puede ser que lo que digan los padres, por ejemplo, tengan la misma validez que lo que dicen los hijos. Y eso es algo que hoy se enseña mucho en este tiempo, ¿no? Tomen decisiones juntos. Y a veces se meten a los hijos en problemas que ni siquiera a veces tendrían que saber. Hay cosas que los hijos no tienen que saber. Y no porque se las tenga, porque no hablemos con verdad, o no, sino porque hay cosas que le competen a papá y a mamá. Y aún dentro de esa relación de papá y de mamá lo hemos entendido, y ahorita también vamos a hablar de eso, ¿no? La cabeza del hogar, ¿quién es? El padre. Entonces no funciona dentro del hogar este tipo de gobierno. A veces no nada más es lo que dice papá, mamá y los hijos, sino hasta lo que dice la suegra, ¿no? O el cuñado. Las decisiones entonces se toman entre todos. Y así determina hacia dónde va la familia. Y realmente lo que sucede en un gobierno así es que no hay una autoridad como tal. Hay muchas familias que así funcionan hoy en día. No estamos diciendo que usted no pueda escuchar lo que piensan sus hijos, que es otra cosa. Usted puede escuchar lo que llegan a pensar sus hijos, pero al final a quien le toca tomar la decisión no es a ellos. Y no es por votación. ¿Sí me entiende? A veces esta democracia se empieza a tornar así como en nuestro país en otra cosa, ¿no? Porque normalmente llega a suceder mucho que cuando se tiene esta forma de proceder, de gobernar la familia, los hijos son los que empiezan a tomar el control. Ellos empiezan a decidir qué tarea o no se hará, qué hay que comer, o a veces lo más peligroso, ya hablando cristianamente, a veces los hijos determinan dónde se va a congregar la familia. Eso es algo muy común que se ve. ¿Quiénes son los que deberían de determinar dónde se va a congregar la familia? ¿Los hijos o los padres? Pues los padres. Y a veces es un conflicto y ahí están de repente. ¿Por qué se fueron, hermano? Pues que mis hijos no quieren venir. Ah, mire. Y sus hijos son la autoridad de la casa. No, pero es que si no, se me van a ir al mundo y pretextos hay muchos, ¿no? No es la forma correcta. Digo, no, tómalo con sabiduría, ¿no? No es que, no te voy a escuchar. No, porque entonces caeríamos al siguiente forma de gobierno que hablamos, ¿no? La dictadura. En una casa donde hay esta forma, es donde siempre hay opresión. No se le permite a las personas ser lo que Dios quiere que sean. Esas frases, ¿no? Que a veces son tan cotidianas como cállate porque aquí el que manda soy yo. ¿Sabe lo que sucede cuando existe una dictadura en el hogar? Los padres crean una dependencia muy fuerte hacia los hijos. ¿Ha visto esas familias donde los 3, 4 hijos permanecen en casa durante muchos años, ya más de los que se deberían? Cuando ya tienen 30 años o así, los hijos siguen en casa. Normalmente en ese tipo de familias hubo una dictadura, una opresión que causó una dependencia incorrecta.
¿Qué es lo que sucede? Otras cosas que suceden en una dictadura, bueno, las personas tienden a rebelarse ante la autoridad porque es tanta la opresión. Y aquí lo que le hablaba, que tuviéramos cuidado, ¿no? O sea, tanta la opresión a veces hacia los hijos que se les lleva a la rebeldía. Recuerde lo que leíamos semanas anteriores en Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es con amor, ¿verdad? Esto debemos de entenderlo. No debe de ser también aquí se hace lo que yo digo y lo que yo mando y lo que yo quiero y no te considero a ti, y ya hay una opresión fuerte hacia las demás personas y no se vive como una familia, sino se vive como otra cosa. Eso también es incorrecto. El otro es la anarquía. ¿Qué es la anarquía entonces de lo que definíamos? Bueno, pues es cuando no hay orden porque no hay autoridad. Cada quien hace lo que mejor le parece y genera en la familia o en cualquier lugar un desorden y un caos. Es más, hay iglesias que viven en la anarquía total. Cada quien hace lo que le place, lo que piensa, lo que desea, no hay un orden, no hay respeto y bueno, pues. Y esto también llega a suceder en las familias. Yo lo he visto, yo he visto familias que viven en la anarquía total donde cada quien hace lo que quiere. No hay autoridad, no hay orden, hay desorganización, hay confusión, no hay reglas y bueno, a veces yo no sé ni por qué siguen ahí, ¿verdad? Bueno, yo sí lo creo, ¿no? Porque hasta cierto punto eso como que agrada, ¿no? Al corazón en las concupiscencias que tiene, ¿no? Mientras yo haga lo mío y no me digan nada, estoy bien, ¿no? Eso es lo que yo creo que mucha gente piensa que iba así, ¿no? Tú déjame, yo te dejo hacer, tú déjame hacer. Y ahí estamos en paz. En paz, entre comillas, ¿no? Cada quien hace lo que mejor le parece. Hay un ejemplo de esto en Jueces 17:5. Jueces 17:5. Dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Una qué? Anarquía. Hablando un poco de contexto, bueno, Micaía puso los ídolos en su casa de dioses con terafines, dice, hizo efod. ¿Qué es esto? ¿Qué es el efod? La vestimenta sacerdotal. Dice, y consagró a uno de sus hijos para ser su sacerdote, y esto era contrario a la ley de Dios porque prohibía que un hijo de Efraín fuera sacerdote. Todo el procedimiento estaba en contra de la ley de Moisés. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se la pasaban tal vez hasta cierto punto re bien, ¿no? Como lo que te decía, ¿no? Pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Y hay casas que uno, bueno, digo, hasta uno dice, ¿qué es esto, no? Cada quien para su lado, cada quien lo suyo, sin autoridad, sin reglas, sin orden.
Pero bueno, si bien puede alimentar ciertas cosas de la carne, el precio que se tiene que pagar o el precio que pagan esas familias es muy alto. Al final, normalmente en esas familias, pues las personas tienen más tristeza que alegrías. ¿Cuál es también el problema de que no haya que haya una anarquía en el hogar? Bueno, cuando sucede esto es cuando normalmente también hay rebeldía o rechazo a la autoridad. Y eso es algo que también debemos de entender. ¿Hay rebeldía o rechazo a la autoridad en tu vida? Por ejemplo, ¿hay rebeldía o rechazo a la autoridad como varón de seguir la voluntad de Dios? ¿Hay rebeldía o rechazo a la autoridad mujer de someterte a tu esposo? Digo, aquí no están los jóvenes, pero también sería lo mismo. ¿Hay rebeldía o rechazo a la autoridad de los jóvenes a someterse y a honrar a sus padres? Hay un problema ahí. Y eso tú tienes que ver, darte cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Cuando te dan algo que tienes que hacer y luego saltas. Si te pasa eso, tienes un problema con eso. Y a todos nos ha pasado, no se van. Ese es el que te mide, ¿no? Te dicen, haz esto, te dan una indicación y terminas haciendo lo que tú quieres, ¿no? O terminas haciéndolo, pero en tu corazón está, o sea, no lo estás haciendo bien. Entonces puede empezar a gobernar la anarquía en tu vida. Imagínate como padre de familia que empiece a gobernar la anarquía en tu vida. Eso se va a transmitir ¿a qué? Pues a tu familia. Lo mismo, ¿no? Cualquier parte, ¿no? De la familia. Los hijos viven en anarquía y les causan terribles dolores a los padres, ¿no? La esposa vive en anarquía y bueno, la Biblia es muy clara, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, más la qué, más la necia con sus manos la destruye. Entonces debemos entender ninguno de estas formas que pudiéramos haberla visto parecía de la política muy lejana, ¿no? Como que eso no pasa, nada tiene que ver en la familia. Y si lo centramos a la familia, podemos darnos cuenta que tal vez, si no en todo, en varios aspectos de nuestra familia, tal vez esté gobernando algo como lo que acabamos de leer, como lo que acabamos de ver. Y el último punto, que es donde todos tendríamos que enfocarnos, ¿no? La teocracia. Seguir, decíamos, las instrucciones de Dios y permitir que su palabra sea la autoridad. Vea lo que dice Isaías 9:6. Sí, lo hemos escuchado muchas veces. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Él tiene que ser, ¿qué? Nuestro consejero, nuestro Dios, el que traiga la paz a nuestra familia. Solamente cuando la cabeza de nuestro hogar sea Dios, tendremos el rumbo correcto. ¿Por qué? Porque esa familia estará guiada y sustentada por Él. Sí, hermano, mire, los cristianos no necesitamos un nuevo sistema, sino obedecer el sistema que Dios ha establecido. Los cristianos no necesitamos la psicología, sino la teología. ¿Para qué? Para aprender la voluntad de Dios. ¿Por qué no necesitamos más la psicología y sí la teología? Porque la psicología está encaminada a conocer más del hombre, su conducta, su comportamiento. Y la teología está encaminada a conocer más de Dios. Y es lo que necesitamos nosotros. Sí, a verlo por definición, psicología podremos parafrasearlo así, ¿no? El estudio de la mente, del ser. La teología es ¿qué? El buscar, el estudiar, el escudriñar, el encontrarnos con Dios. Decía, ¿cuál es el orden de Dios? El gobierno teocrático que debe de existir en nuestra familia. Está basado en 2 puntos. El orden divino para cada uno de nosotros. Autoridad y responsabilidad. Autoridad y responsabilidad. Y van ligados estos puntos. ¿Por qué? Porque si pensamos nada más pura autoridad, pues podemos gobernarnos como una dictadura, ¿no? Ese es también un grave error. Debemos de entender, a cada uno Dios nos puso y nos dio una responsabilidad. Y claro, tendremos que ejercer esa responsabilidad con autoridad, pero centrados en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Eso es parte bien importante de entenderlo. Yo tengo que estar centrado en la voluntad de Dios, lo que Dios me manda hacer a mí, responsabilizarme de ello y cumplir con autoridad divina ese propósito y ese llamado. Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Y dónde empezamos a encontrar este orden? Vamos a irnos a lo básico, al fundamento. Si no está esto, lo hemos leído, pero si no está esto establecido, nada de lo que venga podrá servir a nuestra vida. Vamos a primera carta a los Corintios 11:3. Primera carta a los Corintios 11:3. Primera carta a los Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y qué dice al final? Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué significa esta palabra cabeza? Autoridad o dirección. Habla de cabeza de ángulo, esta palabra. Usted ha escuchado o ha leído en la Biblia, ¿no? Que Cristo es la piedra. Ahí búsquelo arquitectónicamente en los tiempos antiguos lo que significaba esta piedra de ángulo para establecer un edificio o una estructura. Era la piedra fundamental.
Si se quitaba, si se movía, si se fracturaba, pues era prácticamente que se fuera a caer esa estructura. Entonces vamos a entenderlo así, autoridad y dirección. La mayoría de las veces vamos a entender esto cuando habla de ser la cabeza, está hablando que la otra persona es la que se va a tener que subordinar a esa cabeza, a esa autoridad. Y algo bien importante que hacer notar y entender como creyentes, porque hoy se habla mucho de que esto, bueno, puede resultar misógino, machista o cualquier otro tipo de palabra extraña que luego ni entienden lo que realmente significa, ¿no? Y por eso nos deja muy claro aquí en la primera carta a los Corintios, Dios por medio del apóstol Pablo, algo que nos deja ver que este orden no es de inferioridad. Porque nos vean, volvámoslo a leer, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, dice, es la cabeza de Cristo. Pero vamos a entenderlo, ¿Cristo es Dios? ¿Sí o no? ¿Completa y totalmente Dios? ¿O Diosito? ¿O el niño Dios? ¿O Dios admirable, soberano, todopoderoso? ¿Qué es eso? Pero dice aquí que Dios tiene autoridad sobre Cristo. Pero acabamos de mencionar, Cristo no es inferior al Padre. Del mismo modo, la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer no implica que la mujer sea inferior o que el hombre sea superior. Esta autoridad, ¿a qué se refiere? Nada más a sujeción, nunca a inferioridad. Nunca a inferioridad, nunca podemos entender que, bueno, el hombre es superior a la mujer. No, por eso nos lo deja muy claro cuando al final nos dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Cristo está sometido en autoridad al Padre, pero es exactamente igual al Padre, porque Cristo es Dios. Eso es un claro ejemplo tanto para hombres, para mujeres, para hombres de no decir, yo soy especial, qué bueno que, así como decían los judíos de antaño, ¿no? Qué bueno que no nací mujer, ¿no? Y las mujeres que nos digan, no, es que la iglesia nos quieren hacer menos, nosotros valemos menos porque nos dicen que nos debemos de someter. No, está muy claro, Cristo se somete al Padre y aún así es igual al Padre. Nada tiene que ver con superioridad o inferioridad este orden, sino tiene que ver como Dios creó las cosas, como Dios nos creó a nosotros para gloria de su nombre, para que funcionen las cosas, para recibir la bendición de Dios y para glorificarlo a Él. Digo, mujer y hombre somos iguales ante Dios, pero Dios nos creó diferentes. ¿Hay diferencias notables entre hombres y mujeres? ¿Usted qué piensa? A ver, voltea a ver a su esposa. ¿Es diferente? Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es el Señor y el hombre está sujeto a Él. Ajá. Segundo, el varón es la cabeza de la mujer. El puesto de ser la cabeza, la autoridad, fue dada al hombre y la mujer está bajo su autoridad. ¿Y qué nos deja ver también aquí? Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden. Y después, bueno, aunque no lo tenemos aquí claro, pero si tomamos todo el contexto bíblico, bueno, ¿cuál es el orden de Dios para los hijos? Que estén, ¿qué? Sujetos y sometidos ¿a quién? Pues a sus padres, ¿no? Colosenses 3:20, para que usted lo conozca.
Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí en todo tiene una implicación en todo el contexto de la Biblia, ¿no? El único límite de obediencia de un hijo a los padres es que el padre le exija algo que sea contrario a la palabra de Dios a su hijo. Entonces, miente, roba o cualquier otra situación de esas, ¿no? Pero entendemos que sus hijos nunca van a tener por qué poder utilizar ese argumento, ¿verdad? Ustedes como padres creyentes cristianos jamás le van a pedir algo a sus hijos que vaya en contra de la comida, ¿no? Que vaya en contra de la voluntad de Dios. Empezamos a ver entonces el gobierno del hogar cristiano, el orden que Dios ha establecido para la familia, va de acuerdo al principio de autoridad que Dios ha establecido. Cada miembro de la familia vive bajo la autoridad de la cabeza que Dios ha designado para él. Cada miembro, nadie se salva, ni el papá, ni la mamá, ni los hijos. Todos tienen una autoridad que respetar, que seguir, que obedecer y que someterse. ¿Estamos de acuerdo? Dice, alguna mujer podrá pensar, ay, sí, pero ¿cómo? Pues al hombre es más fácil, ¿no? Entiéndalo, el hombre está peor. ¿Por qué le tiene que dar cuentas en este aspecto, en ese sentido directo a quién? A Cristo. O sea, aparentemente pudiera parecer más fácil porque pues, no tenemos a nuestro Señor visiblemente, ¿verdad? Como usted sí tiene a su esposo visiblemente todos los días, ¿no? Igual y no las 24 horas del día, pero sí todos los días, ahí tiene visiblemente a su esposo. Y puede decir, ay, pero es que a él nadie le dice nada. No piense así. El esposo que no entienda esto y no cumpla el que debe de estar sometido bajo la autoridad de Jesucristo y que Él es su cabeza, se está metiendo en terribles problemas con Dios. Aparte porque Él es el que va a ser llamado a cuentas de toda la familia. Debemos entonces de tomar en cuenta estos principios bíblicos de orden y autoridad para que haya verdaderamente familias transformadas. Porque si el esposo no es cabeza, no tendrá autoridad para decir vamos a levantarnos temprano para ir a la iglesia. Este ejemplo yo no lo puse, ya me lo habían puesto. No es personal. No estaba pensando en nadie. Si en el orden del esposo no está Dios como prioridad, también ese orden llegará a sus hijos. ¿Sí me entiende? Si en el orden, imagínense, si en el orden del esposo Dios no está como prioridad, eso es lo que le va a enseñar a sus hijos, eso es lo que le va a transmitir. ¿Les sigo leyendo lo que pusieron aquí? Si el varón dice hoy voy y mañana no, el siguiente domingo no, ¿cuál es el mensaje que le está diciendo a sus hijos? A Dios le dedicamos el tiempo que nos sobre. Pero cuando en casa hay orden, los hijos también reflejarán ese orden. Tarde que temprano, y esto debemos de entenderlo, ¿no? Hay un momento difícil en la vida de cualquier persona que
que, que nace y va creciendo y deja de ser un niño, un joven y se convierte en un adulto. Entonces usted también tenga paciencia, confíe en Dios. Si usted está pasando por momentos de sus hijos donde usted dice, bueno, es que yo le he enseñado el orden, pastor, pero no, pero la Biblia es muy clara, ¿no? Instruye al niño desde pequeño. Si usted ha instruido, al final en algún momento va a dar eso fruto. Y claro, no, si se diera el caso, porque también hay casos donde aún con esta instrucción correcta, sabia, en amor, los hijos se rebelan, bueno, usted debe de estar tranquilo porque usted delante de Dios está limpio. Eso también debe de ser importante porque al final pues no puede transgredir la voluntad de sus hijos, ¿verdad? Pero qué mejor de decir, pues yo estoy tranquilo porque yo le enseñé, yo le instruí, yo le dediqué mi tiempo, yo fui, digo, aún con mis errores, pero yo fui el varón que Dios o la mujer que Dios quería que fuera para con mis hijos, con mi familia. Ya ellos están también tomando sus decisiones. Pero también a veces, y eso es lo que no muchos quieren reconocer, es que los hijos ya con los años están como están por lo que los padres fomentaron y sembraron en ellos durante muchos años. Normalmente se excusan, no, yo le enseñé, pero muchos no reconocen, yo le enseñé mal. ¿Ven lo importante que es entrar en el orden de Dios establecido para la familia? Como padres, o sea, hablo de mamá y papá, somos el gran referente a nuestros hijos. Somos gran referente a la comunidad siendo una familia cristiana. Aún nuestras peleas no pueden ser iguales y a veces son peores. ¿Sí o no? Dicen, ay, están los cristianos, ¿no? Qué bueno que son cristianos, ¿eh? ¿Sí me entienden? No puede ser, debe de haber un orden aún para ese tipo de situaciones. Y no decir, a ver, entonces yo te voy a gritar primero, después tú. No, 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 no. Sí, sino principios. Si empezamos a romper, y debes de entender, si tú como hombre rompes esos principios vas a generar problemas y conflictos y le vas a poner más carga a tu esposa. Si tú como mujer no cumples los principios, el mandamiento que Dios te ha dado, también a tu esposa le vas a poner más carga. Le vas a dificultar lo que él también tiene que cumplir. O sea, debemos de entender, el pecado no nada más me afecta a mí, sino afecta al otro. Y más cuando la Biblia nos enseña que nosotros somos ¿qué? Una sola carne. Conclusión. En un hogar cristiano es absolutamente esencial que cada miembro funcione en la posición que Dios le ha puesto. En un hogar cristiano es esencial que cada miembro funcione en la posición que Dios lo ha puesto. Los esposos cristianos deben recordar que Jesús es lo más importante y no ellos. Recordamos esto, cada cristiano debe de vivir una vida que glorifique a Cristo, y especialmente en el hogar. Es el primer ministerio que todos tenemos. Cada cristiano debe de vivir una vida que glorifique a Cristo, especialmente en el hogar. Sí, porque mire, el lugar que determina si una persona está o no está viviendo la vida cristiana es la casa. El lugar que determina si una persona está o no está viviendo la vida cristiana es el hogar. Y termino ahí con una
una exhortación para todos. ¿Qué gobierno deseamos para nuestra familia? ¿Aquel que no haya una cabeza o que todos dirijan? ¿Aquel que cada quien hace su voluntad y lo que quiere? La decisión que tomemos va a marcar nuestra vida y nuestra familia. Decidir, sí, bueno, está padre el mensaje, ¿no? Pero ¿no haces nada? O tomar la decisión de obedecer a Dios, ser sensible a lo que Dios quiere hacer en ti, en tu familia. Y tomar esa decisión va a traer bendición, pero va a traer un precio que pagar. Obedecer a Dios. Porque a veces no es fácil, ¿o sí? Eso es algo que también debemos de reconocer. No siempre es fácil obedecer a Dios, pero es lo mejor. Te damos gracias, Señor. Y queremos someter, Señor, nuestras vidas, a nuestra familia, a tu voluntad, mi Dios. Pues hoy entendemos, solo en ti está la vida. Solo en ti está la vida, Señor. No está en el mundo, no está en las riquezas. Está en tener verdadera y plena comunión contigo, Señor. Saber que tú estás con nosotros, que tú oyes nuestras oraciones, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú aún nos llegas a disciplinar para no salirnos del camino, Señor, al ver tu cuidado. Eso es la plenitud que podemos tener en este tiempo. Conocerte, Señor, que tú nos conozcas, tú guíes nuestra vida, Señor. Por eso hoy entendemos y reconocemos que el que tiene que gobernar nuestra casa eres tú. Y que tus principios deben de ser inamovibles a nuestra vida. Que no podemos dar tregua a todo que vaya en contra de tu voluntad. Pero que también nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para hacer las cosas, para dirigir, para corregir. Y que al final de todo, Señor, tú seas exaltado, seas glorificado. Y también nosotros deseamos ser bendecidos por ti. Pero de la forma correcta, entendiendo que lo que tú nos quieras dar es lo mejor para nosotros. Y también aprendiendo a morir a muchos de nuestros deseos que no son conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestra vida, nuestra familia en tus manos. Haz tu voluntad, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.